Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Hoy estamos reunidos aquí en la Universidad del Rosario en una actividad, un evento más de Hablemos de Periodismo, un espacio del programa de Periodismo de Opinión Pública de la Universidad del Rosario y el Semillero en Creación y Producción Audiovisual. Hoy tenemos el tema plataformización y datificación del trabajo de los periodistas y de los comunicadores. Es un tema que vamos a abordar desde diferentes perspectivas. Debo decir y dar un agradecimiento a la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo, con quien estamos desarrollando un proyecto sobre este tema que ya iremos profundizando más adelante. También a la Universidad Javeriana y al Departamento de Comunicación, quienes nos ayudaron y nos están acompañando en este evento, y por supuesto a los invitados, que ya les voy a dar paso. Nos está acompañando Ana Flavia Márquez, estudiante de doctorado de la Escuela de Comunicación de Artes de la Universidad de Sao Paulo. Nos acompaña Camilo Vega, director de audiencias del Espectador, y Juan Ramos, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. El título, como mencionaba, es plataformización y datificación del trabajo de los periodistas y de los comunicadores. Suena un poco enredado, pero ya vamos a ir decantando esta idea que es la plataformización, que es la datificación. Entonces, para eso, y la dinámica del evento es la siguiente, voy a hacer una pequeña introducción de cómo llegamos a la plataformización y a la datificación. Después hablará Juan Ramos, que nos explicará desde la economía política de la comunicación el papel de las plataformas y el valor y la creación de valor a partir de los datos y la datificación. Luego Ana Flavia nos contará un poco de su trabajo de doctorado y el proyecto que se está realizando en conjunto con la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Sao Paulo. Y finalmente Camilo nos contará un poco cuáles son los retos y los desafíos que enfrentan los medios de comunicación frente a las plataformas digitales. Entonces, hoy hablamos o constantemente escuchamos hablar de las plataformas, ¿sí? Y básicamente Internet hoy está, o el uso que hacemos de Internet está centrado en unas cuantas plataformas. Plataformas le decimos al buscador de Google, plataformas le decimos a la compañía tecnológica, plataformas le decimos a las redes sociales, plataformas le decimos a la nube, ¿sí? Entonces, hoy parece que Internet está y gira en torno a unas plataformas que pertenecen a unas cuantas marcas o a unas compañías tecnológicas. Plataformización, para resumirlo, pero seguramente seguirá saliendo, tiene que ver a cómo hoy diferentes sectores de la sociedad, sectores económicos y de diferentes ámbitos, cada vez dependen más de las plataformas, ¿sí? Entonces, por eso se habla de plataformización del periodismo. Hoy las plataformas digitales, vuelvo y nombro algunas, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, se han convertido en herramientas esenciales para una actividad como el periodismo y los comunicadores. Son la infraestructura por donde circulan los contenidos, son los que tienen parte de las métricas del consumo de contenidos periodísticos, y condicionan de una u otra manera cómo se producen contenidos periodísticos para ser exitosos en plataforma. Entonces, a eso se le llama plataformización, como a la dependencia que empiezan a tener ciertos sectores, incluyendo el periodismo y los medios de comunicación, hacia las grandes plataformas. De esto vamos a ir hablando, pero vamos a ver también cómo los países están reaccionando frente al poder que han asumido estas plataformas en ciertos sectores. Vamos a ver un poco el caso de la Unión Europea, la propuesta australiana de cómo regular las plataformas para que tengan una relación más equilibrada con los medios y el periodismo. Y datificación consiste en que hoy cualquier cosa que hagamos mediada por una plataforma y un dispositivo digital se convierte en dato, ¿sí? Entonces, cómo esas actividades digitales de los comunicadores y de los periodistas son datificadas y cómo eso condiciona las prácticas profesionales. Entonces, quería hacer esa introducción y para ya comenzar con la intervención de nuestros invitados, le doy la palabra a Juan Ramos, que vuelvo y digo, nos va a hacer una introducción desde la economía política sobre las plataformas. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a todas y a todos por estar acá acompañándonos. El auditorio está repleto, así que bueno, intentaremos hacerlo bien, hacerlo breve y sobre todo hacerlo divertido. Bueno, por lo menos no hacerlo aburrido, porque
esto puede ser bastante pesado en cierta medida. No sé si pueden compartir la presentación, porfa. Yo les voy diciendo para las diapositivas. Esa, ahí está. Bueno, les contaba a Diego, ¿no? La importancia del concepto de plataforma y el concepto de datos. Son dos conceptos que vienen un poco de la mano. Seguramente no los... son estas típicas cosas sobre las que no pensamos todos los días. Las tenemos muy presentes, las naturalizamos, ¿verdad? Y estoy seguro que de acá todos ustedes, pues... tienen en cuenta en las principales redes sociales, habrá alguno que sea neoludita y que esté desconectado y tal, ¿no? Pero en general la mayoría pues tienen interacciones cotidianas con esto, ¿no? Como dirían los situacionistas, en la cotidianidad está el punto. Pero no sé si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Entiendo que la mayoría de ustedes conocen además este concepto del que hablaba Diego de las... Bueno, no lo mencionaba, pero lo intuía, que es el de las GAFAM, ¿sí? Las GAFAM, que son el acrónimo de las principales plataformas que controlan, entre comillas, el Internet, ¿sí? Bueno, aquí hay un cuadro que he querido traerles para mostrarles más o menos de qué hablamos en términos de economía cuando hablamos de GAFAM o hablamos de grandes plataformas, para que más o menos nos hagamos una idea. En el gráfico ese de la izquierda que ven ustedes allá, lo que vemos es el valor bursátil, ese es el concepto. Bueno, el concepto sería capitalización bursátil, que es básicamente cómo consideran, o cuál es el valor que las bolsas consideran de las diferentes, bueno, empresas que aparecen ahí. ¿Sí? Si vemos la transformación de los sectores que aparecen como las principales empresas desde 2005 a 2021, que son esos datos, nos damos cuenta que hay una transformación en torno a lo que se conoce como las Big Tech, ¿sí? Que son las grandes empresas tecnológicas dedicadas al sector tecnológico. En los primeros lugares, cuando antes aparecía pues, General Electric, ExxonMobil, y ya intuía Microsoft como una de las grandes, pues en 2021, en la actualidad, empezamos a ver cómo esas grandes empresas internacionales o esas grandes corporaciones están copadas por empresas tecnológicas, además referenciales a lo que nos trae hoy acá, que son las plataformas, ¿no? Las grandes plataformas. Microsoft las conocen seguramente todos, Apple pues más todavía, bueno, Saudi Aramco es la empresa estatal de petróleo de Arabia Saudí, y Alphabet, que algunos la conocerán y otros a lo mejor no les suena tanto, es la casa madre de Google, ¿sí? Es la empresa que es la dueña de Google. Amazon aparece por ahí y, bueno, Meta un poquito más abajo, que es la de Facebook. ¿Por qué les traigo este cuadro acá? Lo que quiero hacerles es una comparativa de cuál es el tamaño de las empresas comparada con el tamaño de los países en términos económicos. Y si lo planteamos digamos, en esa medida o desde ese punto de vista, nos damos cuenta que las grandes empresas, especialmente Microsoft o Apple, si cogemos las dos primeras, serían, si las contabilizáramos como Producto Interno Bruto, el sexto país o la sexta economía mundial, ¿sí? Cualquiera de las dos. Estarían por encima de Francia, para que más o menos entendamos cuál es el tamaño de estas empresas en capitalización, que es en el valor que se le reconoce en la bolsa. No quiere decir que ese sea el valor real, y ahí es una de las cosas que pues yo todo ñoño me entusiasma, pero yo entiendo que eso es una cosa muy aburrida porque es el tema de cómo medimos el valor, ¿no? Y en esta economía de los datos también cómo medimos el valor de los datos, que es otro punto interesante. Pasemos a la siguiente porque si no me voy a perder en hablar de estas cosas que me gustan a mí y no vamos al otro. Estoy seguro que de estos dos personajes aún no lo conocen. Espero. ¿Sí? ¿Quién es? Mark Zuckerberg. Bueno, Mark Zuckerberg, ¿cómo lo conocen, digamos, a él? El fundador de Facebook, ¿no? El tipo que hicieron películas de él y demás. Además es el típico nerd exitoso, ¿verdad? Que de un garaje estuvo con su esfuerzo y su inteligencia, logró salir, ¿no? Y construir un imperio. Bueno, al otro de la derecha no sé si alguien lo conoce. Si alguien lo conoce, yo sé que Diego les va a poner 5. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna?
no, ninguna intuición. Es Peter Thiel, ¿sí? No sé si le suena el nombre. Bueno, Peter Thiel es, quizá esto ya le suene un poquito más, uno de los fundadores de PayPal, ¿sí? Junto a otros grandes nombres muy conocidos como Elon Musk, ¿sí? Bueno, en 2004 el señor Thiel, alemán, bueno, de origen estadounidense o nacionalidad estadounidense, invirtió lo que se conoce como una inversión ángel, ¿sí? Que es muy bonito el concepto además, en una pequeña startup que se llamaba Facebook, ¿sí? E invirtió $500.000. Inversión ángel quiere decir básicamente eso, una inversión en pequeñas empresas que están naciendo a cambio de un porcentaje de esa empresa. Bueno, pues Peter Thiel con $500.000 compró el 10,2% de las acciones, entre comillas, de Facebook en 2004. ¿Saben cuánto dinero ganó? ¿Perdón? 10,2% de las acciones, $500.000. ¿Sí? ¿Saben cuánto ganó el bueno de Peter Thiel en 2012 cuando vendió esas acciones, o casi la totalidad de esas acciones? $1.000 millones. ¿Sí? Bueno, el punto no está aquí en qué inteligente es este tío, ¿no? El punto está en algo que también es interesante, incluso para la teoría, que ¿es ético que alguien pueda ganar tanto? No sé si se lo han planteado, pero cuando estamos hablando de empresas que son como Francia, de señores que ganan $1.000 millones, ¿realmente ustedes han planteado si alguien debería ganar tanta plata? Cuando, además, los indicadores, y ustedes pueden leer a Mariana Mazzucato, que tiene un libro maravilloso, El valor de las cosas, lo que dicen es, sí, las economías crecen, pero las desigualdades también, ¿sí? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Digamos, 2 apuntes para ir construyendo. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, esta es otra gráfica que es muy aburrida y que está como difusa. ¿Ustedes tienen el concepto de FinTech en la cabeza? No, ni idea. ¿El de Big Tech? Sí. Bueno, lo hemos hablado ahora. Bueno, FinTech es básicamente las empresas o tecnologías que se dedican a lo que llaman también, es una cosa que Mumford llama preparación cultural o Fisher el realismo capitalista, ¿no? Que es ponerle palabras bonitas a cosas no tan bonitas, ¿no? Entonces, inteligencia financiera, ¿sí? Empresas que ofrecen servicios de financiación o de financiarización, básicamente de endeudamiento, pues a través de canales digitales, ¿no? Y que un poco empiezan a competir con los bancos. Las Big Tech son las grandes empresas tecnológicas, ustedes la conocen. Bueno, desde hace unos años, desde la última década más o menos, FinTech y Big Tech empiezan a entrar en el mercado de la financiación, ¿sí? Básicamente empiezan a prestar plata, ¿sí? En el mundo. Claro, en un sistema bancario financiero tan asentado como el que hay en el mundo y que todos conocen los bancos de Colombia y todos conocemos como los sistemas financieros pues o los bancos más importantes del mundo, etcétera, vemos cómo poco a poco estas empresas empiezan a tener peso, digamos, de cierta relevancia, siendo en 2019 ya un punto pues importante en el que digamos, los créditos o los beneficios que consiguen estas empresas, en principio en conjunto, llegan ya a los 750 billones, que es, bueno, en español, 750.000 millones de dólares. Nada desdeñable, ¿no? Pero es interesante este otro de acá, el segundo que vemos por aquí. Y es que especialmente en algunas economías, como el primer caso, que es el de China, o casos como el de Kenia, que es un poquito anecdótico, empiezan ya a tener un peso relevante en el mercado de la deuda. Estamos hablando de plataformas, de empresas tecnológicas que comercializan e intercambian datos, información, y que en cierto sentido se encuentran en un escenario muy natural cuando entran en el sector financiero, porque las economías financieras y las economías de los datos funcionan de una manera bastante parecida, ¿sí? Bueno, pasamos si quieren al siguiente, para no... ¿Ustedes tienen TikTok? No, pero me imagino que algunos por acá sí lo tendrán, ¿verdad? Bueno, saben que ha habido una polémica grande en los últimos años con TikTok, o no sé si les suena.
sobre todo con Estados Unidos, ¿sí? Que si los chinos, que nos espían, que no sé qué. Algo que pues, a nosotros nos importa un poco como que nada, ¿no? Pero es interesante, porque esto ha sido una batalla importante y que nos trae también otro punto relevante a la discusión. Y es que desde el 2020, más o menos, la administración de Donald Trump, del presidente anterior, empezó a negociar con la empresa madre de TikTok, precisamente para poder, digamos, garantizar que los datos de los estadounidenses no fueran espiados por el gobierno chino, ¿no? Una cosa como muy populista del presidente Trump. Y su solución fue que los datos de los estadounidenses que utilizaran TikTok fueran manejados no por ByteDance, que es la empresa que almacena los datos de los servidores de TikTok, sino por Oracle, ¿sí? Una empresa además que amiga de Trump, de los republicanos, digamos, que afín además ideológicamente al partido. Cuando llega Biden eso queda como un poco en stand-by, pero ahora en mayo de 2023 se retoma las negociaciones y ya Oracle está revisando el código de TikTok para poder gestionar los datos de una empresa que tiene su casa matriz en China, pero que trabaja con, o bueno, que va a trabajar con datos de ciudadanos estadounidenses. También estamos hablando, bueno, las negociaciones están hablando con países de la Unión Europea. Esto es interesante porque nos habla de una cosa que tampoco es tan clara, pero que es muy clave, que es la gobernanza de los datos, ¿sí? Y es que normalmente entendemos que estas empresas trabajan con datos, comercializan con los datos, pero no sabemos muy bien dónde están esos datos, ¿sí? Y quién se beneficia de ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es otra curiosidad, ¿sí? Que nos trae otro tema interesante a la cuestión. Este es un pantallazo de un análisis de procesamiento natural del lenguaje que hizo un hacker estadounidense, un colectivo HackerNoon, Jeff Kao, sobre el proceso de audiencia pública de, bueno, en la Comisión Federal de Comunicaciones se estaba discutiendo el fin de la neutralidad en la red, es decir, que el Internet, digamos, sea considerado un espacio público de acceso equitativo, democrático, horizontal. Bueno, lo que ocurrió en esa audiencia pública en Estados Unidos en el año 2017, plena era Trump, fue que la mayor parte de los comentarios dijeron no, acabemos con la neutralidad, que haya diferentes velocidades y diferentes espacios de acceso y quien tenga más plata pues pueda entrar mejor a Internet y a más Internet. Y eso sonaba como raro, ¿sí? ¿Cómo la gente podía estar a favor de eso, ¿no? Entonces este señor, Jeff Kao, lo que hizo fue procesar más de 22 millones de comentarios y realizar un análisis de procesamiento natural, es decir, comparar estructuras semánticas de los comentarios que allí se daban. Bueno, lo que llegó a la conclusión Jeff Kao es que la mayoría eran comentarios repetidos y de los 2 millones que eran comentarios únicos, entre comillas, 1,3 millones eran realizados por inteligencia artificiales, repetían patrones. Solo 800.000 de esos comentarios eran comentarios reales, lo que se conoce como comentarios reales. Aquí nos entra otro tema que es importante y es el de la deliberación pública, hablando de periodismo de opinión pública. ¿Qué pasa con la opinión pública cuando entramos en estos escenarios de plataformización? Cuando no sabemos si estamos discutiendo con un bot que viene de Rusia o que lo ha pagado no sé qué fulano que tiene el dinero para hacerlo, o estamos realmente construyendo espacio público. Bueno, ese es otro de los puntos, porfa, y vamos a la última, que es bueno, ya no sé cómo se dice esto, porque antes era tweet, ahora no sé cómo se dirá. Pero bueno, esta es la publicación en la plataforma X de Ursula von der Leyen, que tiene nombre como de condesa, pero que realmente es la presidenta de la Comisión Europea. El 25 de agosto de 2023, es decir, hace 2 semanas, poquito más, la Comisión Europea, la Unión Europea, aprobó la Normativa Europea de Servicios Digitales, la DSA, es decir, la legislación, la regulación que regula, siendo tautológicos, el espacio bueno, no regula Internet, regula el funcionamiento de las 19 mayores plataformas a nivel internacional en el espacio europeo, ¿sí? Pero claro, ¿qué regula? Pues regula
la autorregulación del contenido ilegal en esas plataformas, la transparencia en torno a los consumidores, en torno a la moderación de contenidos, la protección frente a la publicidad y el reclamo y la regulación de conflictos. Realmente es una regulación pro consumidor, básicamente, ¿sí? Y pues tiene ciertos apuntes sobre el tema de desinformación o información pública, pero deja de lado muchos temas que son relevantes, como el que traemos hoy. Y es dónde está el derecho al trabajo en las plataformas, cómo se garantizan las pensiones, cómo se garantiza la educación, cómo se garantizan la salud, una serie de derechos asociados que las plataformas en su, de nuevo, bonito concepto de economía colaborativa, están dejando de lado y están poniendo la presión sobre los propios trabajadores en la medida en que ni siquiera las plataformas los consideran trabajadores, ¿no? Bueno, esto es algo muy propio de lo que se conoce como los mercados bilaterales, que serían las fórmulas que manejan las plataformas en las que se controla oferta y demanda, y pues que tiene una serie de condiciones estructurales bastante aburridas, que no les voy a contar ahora, pero que podemos profundizar más adelante, sobre todo porque creo que ya me he comido el tiempo. Entonces, bueno, quería darles como un escenario así un poquito más amplio sobre ciertos puntos que creo que pueden ser relevantes en la relación plataformización, trabajo y valor, para que ya, pues, Ana, Flavia y Camilo lo complementen. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. La idea era precisamente tener ese panorama de las plataformas como actores económicos y políticos globales y cómo están reaccionando los estados frente, digamos, a este poder. Pero ahorita, muy bien, como decía, vamos a ver, están estos actores globales que han llegado a un montón de sectores y de mercados, y vamos a ver esto, aterrizarlo, cómo ha impactado el mercado de los medios y de los trabajadores de los medios, incluyendo los periodistas. Entonces le doy paso a Ana Flavia para que nos cuente un poco lo que ha descubierto en su investigación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan, y todos ustedes por la invitación, por estas charlas. Yo voy a avisarlos que yo hablo portuñol. Entonces, tranquilo, estamos nos conociendo, ¿sí? Estamos empezando nuestra charla, entonces tranquilito conmigo. Yo voy a venir para proyectar la presentación. Yo presento para ustedes también algunos conceptos, pero yo voy a pasarlos porque Juan ya habló muchísimo. Entonces, como eso, entonces yo voy a pasar acá algunos conceptos como capitalismo de vigilancia, que hablamos mucho. ¿Cuántos de ustedes usaron sus redes sociales hoy? Entonces, essas empresas que Juan habló acá deben tener un poco, cerca de 25.000 datos sobre ustedes, sobre cómo usan, cuáles son sus sentimientos, cómo que hacen eso. Y por eso hay algunos actores que llaman de capitalismo de vigilancia. También hay otros autores que llaman que capitalismo de plataforma. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque estas plataformas han cambiado muchísimo la forma como establecemos nuestras comunicaciones y principalmente como hacemos periodismo. Entonces, yo voy a pasar todos esos conceptos, yo voy a dejar con Diego, si ustedes quieren, los conceptos de capitalismo de vigilancia, de capitalismo de plataforma, y yo voy ya para las plataformas de comunicación y trabajo. Sí, puede pasar un poquito más. Yo voy a dejar eso todo, porque son muchas letras. No hice una presentación como Juan, muy bonita, porque yo tengo que apoyarme en español que está acá, ¿cierto? Entonces, un poquito más, eso. Entonces, yo quiero empezar hablando para ustedes que para nuestros estudios, estas plataformas son plataformas de comunicación y trabajo. ¿Por qué? Dependen de la comunicación para hacer tu trabajo y son plataformas donde el trabajo circula, es modelado e influencia como nosotros trabajamos. Puede pasar un poquito, acá son un concepto, una generalización que yo hice en mi tesis, estoy haciendo ahora para cualificar, para conceptuarnos, para comprender más cómo... ¿Está comprendiendo que estoy hablando? ¿Sí?
Está bien. Porque me olhó así, pero no es nada, no pasa nada, estamos nos conociendo. Entonces, es muy importante comprender porque esas plataformas han cambiado muchísimo cómo hacemos periodismo. Puede pasar, por favor. Entonces, acá es entrar en mi aba. Puede pasar. Mira que las imágenes, en la imagen ya está el productor, periodista con la cámara, haciendo todo, haciendo muchas cosas, grabando la imagen, haciendo todo al mismo tiempo. Como hacemos en nuestra universidad, en estágio que usted hace, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Un cambio muy importante es que el espacio y tiempo de lo periodismo no es lo mismo. ¿Por qué yo hago eso? Porque las redacciones están se quedando más pequeñas, más enjutas, ¿no? Enjutas, Diego, más enjutas. Entonces eso, pero ¿dónde están esos periodistas que no están más en las redacciones? ¿Dónde están? Están en espacio virtual. Estão em grupo de WhatsApp, estão em Trello, estão em Okana, estão em uma série de plataformas que estão hechas para controlar e para hacer nuestro trabajo en la comunicación. ¿No? ¿Usted usa cuál plataforma? WhatsApp, ¿sí? Entonces, este grupo de WhatsApp puede ser una redacción. ¿Puede o no puede? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio donde son moduladas y padronizadas las relaciones de trabajo. Es hoy el sitio posible para analizar este periodismo que estamos haciendo. Entonces, por no haber más la redacción presencial, física, están queriendo creernos que acabó el periodismo. No hay más periodismo, pero periodismo está en muchos otros lugares, en esos espacios virtuales. Este espacio virtual también no parece cualquier grupo, ¿no? Yo, Ana y Juan no somos una redacción. Entonces, ese grupo tiene que hacer sentido para la organización de la rutina productiva, tiene que consolidar los métodos de producción, el material periodístico. Toda producción periodística pasa por ese espacio virtual. Este espacio es conformado para trabajarnos en él. Por eso que también son plataformas de trabajo, porque el trabajo está dentro de estas plataformas. Nos organizamos como essas plataformas quieren. Pode passar, por favor. Esse espaço é um agrupamento online a partir de 3 ou mais periodistas, configurando-se assim uma iniciativa que atua para produzir material periodístico. Então, isso que estou falando. Não aguenta um grupo com nós 3 acá, e se hacemos outras coisas. Tem que ser para organizar o material periodístico. Esse espaço, muitas vezes, em essas redacções que eu investiguei, são organizados por funções ou por linguagem, por como secretaria de redacção, o grupo de los fotógrafos. Esses são espaços que são organizados por maneiras diversas. Por exemplo, por uma cobertura especial, um projeto especial. Hacemos um grupo acá, vamos fazer, por exemplo, uma cobertura da Amazônia Internacional. Como que vamos fazer uma cobertura periodística e hacemos um grupo, um agrupamento entre nós outros para pensar como vai ser. Isso é uma redacção virtual. Pode passar. Este espaço é conformado por el discurso de las plataformas. Las plataformas que eu investiguei estão insertadas em aplicações software com origem exterior, Estados Unidos e Rússia, como Juan falou acá, pero sus discursos não são neutros. ¿Sí? Porque depois vamos falar um pouquinho sobre isso, que ha impactado muitíssimo o periodismo. Então, ela se apresenta como se não é todo neutro, somos esfera pública, pero não é, não? É uma empresa que ha lucrado muitíssimo, como Juan apresentou acá. Se colocam como não há hierarquia, não há interesse em controle algorítmico, quando são essencialmente privadas, assim que querem, como falou, você está indo de meu portunhol. Como falou Juan e Comissão Europeia e outros, não? Então, seu discurso é como se fosse, foi espontâneo, mas não é.
Y eso influencia cómo nosotros hacemos periodismo, cómo nosotros hacemos comunicación. Puede pasar. Otra cosa que essas plataformas han cambiado muchísimo es nuestra distribución. Antiguamente, como la revista alternativa acá, el problema era tener la revista, hacer la revista. Ahora no. Ahora, não, qualquer entra cá, hacemos um blog, um sítio em web, conseguimos já, não? Já. Pero agora não. Agora, a importância, a dificuldade é a distribuição. Como vamos fazer a distribuição? Estando fora das plataformas. Este monopólio da distribuição conforma toda nossa atividade, porque queremos fazer uma coisa que tenha participação, compromisso, engagement, não? Em inglês. Então, acabamos fazendo o periodismo ou as comunicações para viralizar, para mais gente compartilhar. Então, isso influencia muito, porque é efeito desse monopólio que deja nosotros profesionales inhumanos porque necesitamos desarrollar técnicas para cada plataforma. A arte que hacemos, que los publicitarios hacen, los diseñadores gráficos hacen, no es la misma para Twitter, para TikTok. Cada plataforma tiene su manera de hacer con que el contenido gane más movimiento y sea más compartido. Acá es muy importante, si usted no conoce, un autor llamado Dominique Manguenot, que habla de las situaciones del habla. De las situaciones, por ejemplo, estoy acá, estoy en una situación del habla. Eso conforma todo lo que yo voy a hacer. O que voy a hacer, qué color voy a usar, todo. Do mismo modo en las plataformas. Si usted pega un trabajo periodístico de él para pasar en Instagram, va a haber un efecto. Se pega el mismo contenido, porque todos nosotros usamos aplicaciones que compartilhan lo mismo contenido en varias plataformas, ¿no? En las agencias, eso es muy común. Pero no tienen el mismo sentido, no hay el mismo movimiento, porque cada plataforma tiene una manera de su contenido trafegar, ¿no? Caminhar, ganar movimiento. Eso nos condiciona muchísimo hoy en día. Puede pasar. Outro impacto são impactos teóricos, porque como falamos da teoria de gatekeeper, por exemplo, hoje, com as plataformas, não há porteiro, como havia antigamente, não? Hoje todos nós somos porteiros, somos essa pessoa que coloque, que pode fazer uma parte para esta notícia ir para o periódico. Hay otra mudanza también, como la pirámide, otro cambio, disculpen, otra transformación de cambio, como miramos el fato, ¿no? Entonces, hoy está más de general para particular, con muchos efectos. La agenda de periodismo también, ¿no? La agenda 7, eso todo ha cambiado y principalmente el discurso que los medios son parciales, ¿no? Estamos acá, no creemos eso, ¿no? Entonces, estamos en una academia, no vamos a hacer el debate de senso común, ¿no? Entonces, pero los medios están asumiendo más su parcialidad, porque las plataformas exigen eso. Otra cosa son en las técnicas. Entonces, usamos muchísimos en las redacciones, en las agencias, software para medir el comportamiento de los lectores, porque eso influencia todo, ¿no? Hoy en día todo. Uso como Chartbeat, ¿ustedes conocen? Chartbeat, Google Analytics, ¿conocen? ¿No? Es un ejercicio para ustedes hacer, entrar en esos sitios para mirar cuáles son los principales asuntos, los temas hoy, esta hora en Colombia, en tiempo real. Eso miramos para hacer las noticias, periodistas en tiempo real, todo el tiempo. En algunas redacciones, eso se queda en un mural grande, una TV, que se quedan pasando los datos. Entonces, si tenemos un periódico, eles hicieron una materia muy buena, yo estoy mirando que sus datos están cambiando, están ampliando, están aumentando, yo voy a traer para mi homepage. Eu vou colocar em homepage, ou eu vou mudar, ou eu vou cambiar uma matéria. Então, isso pode passar, está influenciando muitíssimo.
Otros cambios en la técnica son que las plataformas y las redes sociales disminuyen el control de producción y la autonomía de nuestras decisiones editoriales. Porque si hay una cosa que está viralizada, que está tiene mucha participación, mucho compromiso en la red, yo voy a querer sacar eso y poner en periódico, en mi homepage. Yo voy a aprovechar para surfar en la onda, en la ola, para conseguir ganar estos clics. Puede pasar. Eso, no, acá está teniendo una información muy importante, que es que la emoción pasó a ganar cada vez más espacios en relatos periodísticos. Eso es muy importante para ustedes, porque hacemos la comunicación hoy, esa emoción que nos necesita, que solicita la red, está en periodismo, está en nuestros periódicos, está en nuestras materias, nuestras noticias, en primero líder. Porque también, como hacemos periodismo para las redes, no necesitamos más seguir líder, la regla de impreso, ¿no? Que tenemos que poner el líder en primer lugar, no. Tenemos que hacer un primer párrafo muy sensible, con esta emoción, para la persona se quedar en nuestra página. ¿Por qué? Porque hay un dato que es muy importante, que es la tasa de retención. Que dice cuánto que va de propaganda para tu sitio, por ejemplo. Esa taja dice hasta en algunos periódicos si tú necesitas de aumento o no, si tú precisa, se vale un aumento de tu salario o no. Esa taja de retención. Entonces, ha cambiado muchísimo la forma, la manera con que hacemos las historias, cómo contamos las historias. ¿Qué va a pasar? Los datos más importantes para el periodismo y comunicaciones son dos categorías. Datos internos, que es cómo se hace el consumo, cómo se sucede el consumo de la noticia, el comportamiento antes, durante y después de una visita en un sitio. Y datos externos, que hablan sobre la distribución en las redes. Eso es muy importante, muy importante. Hay muchas aplicaciones para hacer eso. ¿No? Google Analytics, que da mucha información. Todo mundo que tiene sitio tiene que tener algunas de esas aplicaciones para saber lo que está haciendo, ¿no? Y ha cambiado también los estudios de recepción, la forma de recepción, cómo hacemos eso, cómo son recibidos ese contenido. Influencia también en el uso de más fotografías y elementos gráficos para que las noticias, es mi tiempo, ¿no? Sí, estoy acá. Que como más fotografía, más elementos gráficos, para que las noticias queden más clicáveis. Yo trouxe para acá essa palavra, eu não sei se é essa, pero clicáveis, más atrayentes. Los dados de la audiencia determinan la selección, el retiro, como estaba hablando acá de Rome Page. Pode passar. Já estou acabando, já estou encerrando. Acá é muito importante porque esta plataforma que falou Juan, que quando falamos de plataformização, datificação, nos parece que é uma coisa muito leja, não, de nós outros. Pero não. Miren como isto ha cambiado nossa forma de trabalhar, o espaço, o tempo, a forma de como contamos as histórias, todo. E as empresas também, porque estão organizando sua estrutura e organigrama para aproveitar melhor os dados, ¿no? Y también para, por ejemplo, la Globo, no sé si la conocen, la Globo es la más grande empresa de comunicación en Brasil. Su almacenamiento, que era todo físico, ahora se queda todo en Google. ¿Cómo hablo acá? Mira, ¿cómo que yo voy a hacer un proyecto si toda mi historia, todos mis datos están en Google o Amazon, que son llamadas plataformas industriales, como Nika Snursak, porque son plataformas que sirven a una industria, para hacer una lógica de una industria. Y también estos antiguos monopolios, como yo llamo acá, porque ahora tenemos monopolios globales y tenemos también monopolios nacionales, ¿no? Como acá, então, estão cambiando a forma como explotam seus dados.
están haciendo la empresa, por ejemplo, Globo, que es mi objeto de doctorado, hace como todo una só Globo, porque tiene Globo en radio, en video, tiene streaming, tiene todo, pero para aprovechar sus datos de uma forma mais estruturada, está sendo uma só Globo. Somos uma só Globo e contabilizam seus dados. Essa é a mais grande empresa do ponto de vista de dados. Já estou acabando, Diego. Pero acá há problema muito importante que temos que debater em contexto de Latinoamérica, que é a falta de mão de obra qualificada. Por quê? Em todo aquilo que Juan falou, de todas aquelas empresas, em aqueles países, as pessoas construem software, têm armazenamento, têm satélite. Colômbia tem satélite para seus dados, por exemplo? Não, eu creio que não. Em Latinoamérica não temos nem satélite. Então, por que nos falta mão de obra? Porque para nós está sobrando solamente generar os dados. Isso que hicimos hoje, toda hora, todo tempo, ingressamos em nossas redes e generamos dados. Então, esta é uma discussão muito importante que temos que fazer, principalmente com vocês, estudantes, porque temos que pensar outras formas para haver nossa soberania digital. E a última lâmina, que são convocadas de nós novas exigências. Temos que conhecer hoje Python, Excel, R, exigem de nós poder de coordenação muito grande, de falar mais, de conectar áreas, projetos, adaptação em equipos temporales. Em La Globo, por exemplo, não há um equipo que se queda junto todo o tempo, porque são projetos temporais, são divididos, são compartidos e são reorganizados o tempo todo. E esta habilidade é muito importante. Não? Coordenação, interação e, por final, isso que Juan falou, que como essas plataformas han cambiado nossos direitos laborais. ¿No? Entonces, son trabajo por proyecto, trabajo a destajo, por ejemplo, con contratos con tiempo determinado, bajo salario, rotación de mano de obra y subordinación de la fuerza humana por la maquinaria. Para cerrar mismo, yo quiero hacer una provocación. Podemos pensar en tres cosas. Una, que nosotros acá, y ustedes también, estamos en medio de los cambios. Este que estamos haciendo era un punto de transición, donde las cosas viejas y las nuevas se misturan en la práctica y nuestra rutina profesional. Cada vez más somos más comunicadores, porque nos exigen una polivalencia en la área, ¿no? Tenemos que saber diagramar, tenemos que hacer diseño gráfico, saber leer las métricas. ¿Quién no sabe leer las métricas? No pasa nem, no pasa. No hay así. Y también tenemos que pensar como nación, pensar nuestra soberanía digital como agenda estratégica. Tenemos que ter acá software, tenemos que tener en nuestros países empresas de chip, por ejemplo. No hace nada más sin chip, ¿no? Sem semicondutores, como hablamos, ¿no? En su nombre científico. Entonces tenemos que pensar, porque si no, vamos solo generar os dados e as coisas vão acontecer em outros países e não vamos saber o que estamos falando, porque às vezes falamos muito difícil, não? Plataformização, datificação, como não todos nós ingressamos em nossa rede hoje e dale, já passamos 25.000 dados. Então, isso que eu queria chamar a atenção e chamar a atenção por os cambios e prepará-los por os cambios para não termos medo de los cambios, porque nós vamos enfrentá-los juntos e vamos saber juntos. Isso que estamos fazendo hoje é muito importante por isso. Graças. Gracias, Ana Flavia. Entonces seguimos avanzando. Ana Flavia nos mostró un poco cómo las plataformas han impactado las rutinas de los periodistas y de los comunicadores en nuestro día a día.
Efectivamente, el periodismo y los medios de comunicación han sido uno de los sectores de mayor impacto frente al poder de las plataformas, y para eso entonces le damos la palabra a Camilo Vega, que es director de audiencias del Espectador y este semestre nos está acompañando como profesor aquí en el programa de periodismo, para que nos cuente cómo están reaccionando los medios y cuáles son los retos y desafíos que tienen los medios frente al poder de estas compañías tecnológicas. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, yo tengo que hablar de los retos del periodismo, hay muchos, entonces me voy a enfocar en uno que es muy reciente y que creo que los va a impactar a ustedes muy pronto. Entonces, pues, siguiente, por favor. Les quiero hablar de la caída del tráfico social en los medios. Como sabrán, hay muchas fuentes de tráfico. Está el tráfico social, el tráfico de búsqueda, el tráfico directo. Pero hace un año pasó un tema muy importante, que fue la caída del tráfico social a raíz de una decisión de Facebook. El año pasado fue un año muy movido porque se estaban moviendo unos proyectos de ley en Australia, en Francia, en Canadá, que obligaban a Facebook y otras plataformas a pagarle regalías a los medios. Como sabrán, pues todos los días ustedes consumen noticias en Facebook, en las diferentes redes sociales, pero Facebook no paga nada por eso. Entonces, pues en varios países movieron leyes para obligar a Facebook a pagarle a los medios, que creo que es justo, ¿cierto? Porque igual es contenido de nosotros, pero a Facebook no le gustó. ¿Y qué hizo? Acabó la alianza con los medios. Entonces, desde el segundo semestre del año pasado, puntualmente desde noviembre, fue que se sintió el cambio fuerte. Facebook acabó la alianza con los medios. ¿Eso qué implicó? Se acabaron los Instant Articles, que era una función interna de Facebook para leer noticias. Escondió los contenidos de noticias. No sé si se han dado cuenta que ahora sale más contenidos de gatos, de Shakira, pero no tanto de noticias. Es por eso. Se dio ese cambio que fue deliberado, en el que Facebook hasta nos citó a varios medios para avisarnos que ya los contenidos de noticias debían ser destacados, sino que se iban a destacar otros contenidos que yo llamo contenidos de escape, que son, por ejemplo, entretenimiento, chismes, mascotas o cosas felices. Y como sabrán, pues a veces las noticias no son felices. Entonces, eso provocó pues un gran impacto en los medios, porque el tráfico social, yo creo que hasta el año pasado pesaba tal vez el 20-30% del tráfico total, y se cayó. Si alguien aquí es CM y ha visto que sus cifras han caído, no es culpa de ustedes, es culpa de Facebook, porque, siguiente por favor, el tráfico de Facebook representaba hasta el año pasado cerca del 90% del tráfico social. Entonces la gran mayor parte del tráfico social, que era Facebook, decidió escondernos. Entonces era natural que obviamente el tráfico social de los medios se cayera, y tuvo muchas implicaciones, todavía las estamos viviendo. El último año ha sido un verdadero caos en las salas de redacción, sobre todo para el tema de distribución, porque las redes sociales es una distribución muy barata y es muy accesible. Entonces, aunque desde hace 20 años se viene viviendo el mundo digital en los medios, la inversión en distribución no creció, porque estaban las redes sociales, que les daba esa ventaja a los medios de no tener que gastar plata en construir canales de SMS, en mail, en emails y todo eso, sino que la verdad pues muchos decidieron pues solo consumir el canal gratis, que eran las redes sociales, pero eso tuvo un costo que se vivió el año pasado, que era un monopolio que tomaba decisiones arbitrarias, y lamentablemente hace un año dijeron que chao noticias. Entonces ahí se ve la caída del tráfico social en el mundo. Fue una caída muy pronunciada. Hablamos de caídas de entre el 50 y 70% o hasta más, dependiendo del medio. Siguiente, por favor. Aquí está la caída puntual de Colombia. En Colombia pues ha estado un poco variante la caída, sobre todo porque como buenos colombianos hemos encontrado formas de hacerle trampa a Facebook. Pues es parte pues, de los trabajos que tenemos hoy en día en los medios, pero igualmente se ha sido fuertísimo. Entonces pues estamos viviendo momentos muy complicados en cuanto a distribución, que todavía nos estamos acomodando con nuevas estrategias. Si tienen ideas, se reciben.
porque la verdad está bien complicado el panorama. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implicó pues como tal esta decisión de Facebook de acabar la alianza con los medios? Pues como indiqué, una caída pues muy grande en tráfico social, entre el 50 y el 70%. El enganche ya no se traduce en tráfico. Los que hicieron cursos de CMS hasta hace 2 años tenían como una ley que, bueno, más enganche, más interacción, más tráfico, ¿no? Eso se rompió. De hecho, hemos hecho varias pruebas estadísticas que comprueban que esa relación ya se acabó. Entonces, pues, eso nos ha perdido un poco porque hagan de cuenta que todo lo que se sabía de redes sociales en los últimos 15 años se rompió, ya casi que es obsoleto. Se están reescribiendo todos los manuales de redes sociales, lo cual es durísimo, pero también muy interesante. O sea, el trabajo pues en el último año ha sido muy interesante en este campo porque se han reinventado las fórmulas, se han hecho otras consideraciones, se ha apostado por nuevas estrategias. También pues como indicó muy bien Ana Flavia, ha implicado cambios en la producción de contenidos. Digamos que los medios tienen que ser a veces reactivos a las audiencias. No quisiera pues que siempre el contenido más consumido fuera tal vez algo que hable sobre democracia, sobre derechos humanos, pero no, así no es. Entonces pues tenemos que reaccionar para compensar ese hueco que nos dejó Facebook, lo que implica pues sí, pues producir contenido de escape, porque igual el tráfico implica plata en los medios, entonces hay un hueco grande por la caída de ingresos de pauta programática que toca compensar de alguna forma. Siguiente, por favor. Es la publicidad de banners. Cuando ustedes entran a un portal de noticias, van a ver unos banners, que son unas cajitas, que sale publicidad, que también como depende un poco de las preferencias de cada uno. O sea, los banners a veces no son iguales. Entonces, si ustedes buscaron un celular recientemente, cuando entran al espectador les puede salir una publicidad de Samsung, por ejemplo, porque Google sabe que ustedes buscaron sobre Samsung y les manda de una vez el aviso que ustedes podían llegar a consumir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hemos hecho pues, en los medios para reaccionar? Producir más contenidos de escape, lo reconozco, pues toca hacerlo. Le estamos apostando a nuevas plataformas, Instagram, WhatsApp, pero lamentablemente ninguna alcanza a tapar el hueco. Instagram está siendo interesante para nosotros porque está llegando a niveles interesantes que antes no llegaba, pero no alcanza todavía. Entonces ahí está el hueco. WhatsApp es una nueva herramienta que se está explorando mucho. Recientemente se lanzó una nueva función de los canales de WhatsApp que está siendo interesante, pero todavía le falta mucho. Todavía le falta mucho para compensar el hueco. Y le apostamos a nuevas fuentes de tráfico. Hoy en día, pues, bueno, desde hace un año, a raíz de la caída del tráfico social, hay fuentes de tráfico que han sobresalido como las fuentes de búsqueda a Google, las fuentes de Discover, que también es Google, pero desde Android, o el tráfico directo. O sea, en el mundo ideal, el tráfico directo tendría que ser el tráfico más importante, que es como el canal propio de los medios. Ojalá pues todo el tráfico llegara directamente desde que las personas pusieran www.elespectador.com. Ese sería el mundo ideal, pero no está así. Pero a raíz de lo que pasó hace un año, sí se le está metiendo más fuerza al tráfico directo y sí está creciendo de forma importante y creo que va a seguir creciendo. De hecho, pues ahora sí hay inversión en canales propios. Ahora sí los medios están invirtiendo en crear canales propios como SMS, como mailings, como newsletters. Todo eso que se tuvo que haber hecho hace 15 años, ahora sí se está haciendo. Solo que es muy tarde y va a tardar unos años en coger fuerza. Otra cosa que estamos haciendo es craquear el algoritmo. O sea, si bien Facebook cambió el algoritmo para escondernos, hay formas de craquear eso. Es parte de nuestro trabajo, pues, entender cómo funciona el algoritmo y hacer trampas. De hecho, pues, en mi curso pues, voy a enseñar un poco cómo craquear a Facebook. Me hago autopauta para el próximo semestre si les interesa. Entonces hay formas de craquearlo. Hemos encontrado ya varias correlaciones importantes que nos están permitiendo otra vez crecer en tráfico social. Igual es complicado, pero hay forma de hacerlo. Y ya, creo que es todo por ahora. Muchas gracias, Camilo. Yo creo que la última intervención de Camilo es el mejor ejemplo de la plataformización, ¿sí? Es
una empresa tecnológica global modifica el algoritmo y afecta a cientos de miles de medios en el mundo, ¿sí? Una industria plataformizada, ese es el ejemplo. La industria de los medios está plataformizada, depende de una plataforma, ¿sí? Modifica un algoritmo por una decisión política como intentarlo regular y todos los medios del mundo se ven afectados. O por supuesto en niveles diferentes, ¿sí? No es lo mismo la afectación del espectador a la del New York Times, a la de Guardian, a la de un medio nativo digital de una ciudad intermedia, pero todas dependen de la misma plataforma, ¿sí? Y decía Camilo, estamos tratando de migrar o de potenciar WhatsApp e Instagram, son propiedad de la misma compañía tecnológica, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando la plataformización, y nada, les agradezco a todos. Tenemos unos minuticos para preguntas e intervenciones del público, por si la quieren hacer, este es su momento. Es para ti, Camilo. Sí. Me llama la atención. Me llama la atención que digas que el espectador hace contenido de escape, ¿cierto? O sea, ¿cómo es un contenido de escape periodístico? O sea, ¿cómo combinan esas dos cosas? Porque, o bueno, informativo, ¿no? Porque no es un perrito contándote una noticia. Y los estudiantes van a tener que hacer este contenido, seguramente esto va a modificarse, ¿cierto? Pero sí es una clave interesante cómo se combina este reto que te pone la plataforma, digamos que tiene que ver con el consumo, y lo que es realmente un medio como El Espectador, que es principalmente informativo y de interés público, ¿no? Que entrega información de interés público. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Muy bien, pues ahí está el reto, ¿no? De hecho, el Espectador se revivió una sección que se llama ahora la red social, que es una sección de mascotas. O sea, hay periodistas que trabajan todos los días para hacer contenidos de mascotas. ¿Pero qué hacen? Pues es un tema de mascotas, pero hacen periodismo. O sea, hacen reportería, investigan, hasta hacen denuncias. Entonces es hacer periodismo solo bajo la nueva tendencia. O sea, mismas reglas, solo que otro reto. Perdón la insistencia, pero esa es otra muestra de plataformización. La plataforma de distribución condiciona el tipo de contenidos que van a ser efectivos, ¿sí? Entonces la plataforma termina capturando la producción, la distribución y el consumo, y si se quiere las métricas de consumo y toda la línea de producción de contenidos que tiene que ver finalmente con la monetización también de qué van a vivir los medios de comunicación. ¿Alguien más en el público? Esos son los mercados bilaterales que les decía. Pero eso no solo. El contenido de escape también es como contenido más sensacionalista. Discúlpeme. El contenido de escape son las mascotas, pero son los memes, son las personas, los cantantes, los actores que hacen una cosa. Por ejemplo, Shakira cuando lanza algún clip, un videoclip, por ejemplo, y usan para hacer otras cosas. En la emoción, que hablamos acá también, y cómo hacen la cobertura de conocimiento cotidiano. Por ejemplo, una persona que se escapa de un accidente de carro, muy sensacionalista. Entonces, verificamos también una manera distinta de estos periódicos hacer periodismo en su sitio, en sus redes. Por ejemplo, Globo, hay un periódico llamado G1, que en su red solo publica, pero publica mascotas, esos fatos que hay más sensacionalismo, que hay emociones, que llaman la atención, o usan una autoridad, o usan una cantante para hablar de una cosa. Entonces, eso también es un contenido de escape. Yo voy a hacer una pregunta para los tres, porque muchos países están reaccionando con regulaciones, ¿sí? Lo que pasó en Australia, mira todo el impacto que tuvo global. La pregunta concreta es si creen que la regulación puede establecer una relación más equilibrada entre grandes plataformas globales y medios de comunicación. Entonces, para cada uno así, bien
Pues es como el dilema de las leyes, ¿no? Pues no solo aplica para temas digitales. Yo creo que también más que leyes hay que coordinar incentivos. O sea, en ese sentido también soy un poco libertario, en el que si hay buenos incentivos, pues las leyes pues no son tan decisivas. Entonces, pues tal vez lo de Facebook fue tal vez una falta de coordinar incentivos. O sea, tal vez Australia tuvo que haber dicho, le bajó impuestos si le paga algo de regalías a los medios. Entonces ahí estoy como alineando incentivos y lo estoy forzando leyes que tal vez buscan este efecto porque todos pagamos. No, yo creo que tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel del periodismo hoy? Si nuestra respuesta por que es muy mejor para la sociedad, que es como un medicamento para la sociedad, que es también un espacio para configurar nuestro conocimiento cotidiano, conocimiento del pueblo, de la población, entonces tenemos que hacer eso. Necesitamos de investimento, necesitamos de inversores, necesitamos de invertir en el periodismo como una forma de mantener nuestra democracia, mantener nuestros derechos, mantener eso. Entonces, por eso que el Estado, las plataformas tienen que invertir en periodismo. Esa discusión estamos haciendo en Brasil ahora. Porque la regulación puede ser económica, tecnológica y de contenido. ¿Sí? Tres lugares de la regulación. Estamos haciendo de económica porque hacen usos de nuestros datos, porque nosotros comunicadores, periodistas, nos hacemos un contenido para las plataformas que son más trabajados, son nivelados, tienen un trabajo por trás. Entonces, este DAO, yo creo, y vamos a probar en INCAR, que vale más que dado que yo uso simplemente yo hoy estoy triste, vale menos do que un dato de un periódico, ¿no? Porque en cómputo general de los datos de Big Data, por ejemplo, los datos no son los mismos. No hay un trabajo, ¿no? de mineración, de psicometría, de todo para las plataformas conseguir sus ganas. Entonces, tenemos que hacer una defensa del periodismo. Si es importante, tenemos que haber investigación. No hay, porque si yo quiero anunciar una tablet para una persona que esté procurando por una tablet, es muy mejor hacer eso por las plataformas, porque llega más rápido. Entonces, los cambios de la propaganda influencian mucho en el periodismo que estamos haciendo. Y otra cosa, Diego, que es muy importante, que yo vengo acompañando acá, que es el crecimiento de las noticias falsas, ¿no? De fake news o de gente que habla que si es falsa no es noticias, porque estas noticias falsas dan ganas también para la plataforma. Entonces, no quieren regular eso, ¿no? Quiere dejar como está. Entonces, yo creo que sea un debate que tenemos que hacer por cuenta de nuestra soberanía digital, por cuenta de nuestros futuros empleos, por cuenta de la importancia del periodismo, de la relevancia del periodismo, y no solo por una regulación, por regulación. ¿Queremos regular para qué? Queremos regular porque estas plataformas están atrapando, están dificultando nuestro futuro cuanto civilización. ¿Sí? Entonces, por eso que es importante. Bueno, yo diría que depende del día. Te diré una cosa u otra, pero sí. Es un debate complicado. El tema de la regulación, yo lo que estoy seguro es que se debería regular, pero de otra manera en la que no se está regulando, porque ahora mismo lo único que se está preocupando es del tema de la privacidad, que es muy importante. Pero están dejando de lado las condiciones estructurales, específicamente las de producción del trabajo y de la producción del valor, que es un poco lo que contaba ahora Ana Flavia. Claro, entiendo a Camilo cuando dice lo de los incentivos, pero yo ya no sé qué incentivos se le puede dar a una empresa como Apple, que cuando saca a Irlanda 180.000 millones y le cobran 0,005 de impuestos frente al 12,5 de las otras sociedades. Pues es que, chicos, yo ya no sé qué más le podemos regalar a esta gente, ¿no? Entonces, no, yo creo que es más un tema de gobernanza.
pero es de gobernanza entendida desde la horizontalidad, de gobernanza social. No que estas empresas que efectivamente hacen parte de lo que... Los mercados bilaterales son una anomalía de mercado. Es un mercado en el que los agentes que hacen parte de ese mercado controlan la oferta, la demanda y, más importante, la relación que se establece entre la oferta y la demanda. Eso son estas plataformas. Lo que decía Diego, de repente yo controlo quién accede a esto desde el lado de la oferta, es decir, de los que producen los datos, que dice Ana Flavia, quién accede a la parte de la demanda, que son los medios de comunicación, y en el momento en que yo decido, puedo controlar la interacción que se da entre esas dos partes. Eso es terrible, ¿sí? En términos de construcción de condiciones de igualdad, ¿no? Y a eso se suma que pues existen condiciones específicas, como diría Stiglitz, de información imperfecta y cosas que, bueno, van por ahí, que es básicamente eso, agentes dentro de un mercado como estos, que guardan la información que quieren y sueltan la que quieren, al final construyen condiciones de desventaja, ¿no? Al fin y al cabo lo vemos todos los días. ¿Por qué creen que Google, creo que compra todos los días 400 y pico startups? ¿Sí? De esas, creo que es el 1%, una cosa así, que generan beneficios. El resto no lo generan. No les interesa. Porque no lo compran para que generen beneficios, lo compran para que no sean posibles competidores. ¿Sí? Entonces, es un capitalismo gore, es un mercado que es canibalístico y está construido de esa manera. Entonces, eso choca mucho contra, digamos, los estados de derecho, que es lo que nosotros en principio defendemos, ¿no? Yo diría que más bien sería como un giro en torno a la regulación. Dejemos de pensar solo en el tema de contenidos, pensemos en las condiciones estructurales de producción de lo que está pasando ahí. Claro, eso es lo más complicado del mundo, pero... Bueno, muchas gracias a Juan, a Ana y a Camilo por la discusión. Queda abierta, por supuesto, hay muchos más temas para conversar y seguir debatiendo. Muchas gracias a los presentes por su tiempo y por su atención, y nos encontraremos en otro próximo Hablemos de Periodismo.